Hola amigos de Atraviesa lo Desconocido y bienvenidos a otro videoprograma más. La verdad es que a lo largo de la historia de nuestro planeta se han reportado multitud de avistamientos de criaturas míticas o criaturas que parece que no existen. Este tipo de descubrimientos o avistamientos o encuentros se amplifican cuando hablamos de monstruos marinos. Y es que existen muchas historias de animales marinos y de encuentros de marineros con animales marinos de este tipo, monstruos marinos. Por increíble que parezca, existen historias de marineros que han visto estos terribles animales, estas criaturas enormes o extintas, o simplemente criaturas que se cree que no existen. Estos encuentros han sido plasmados multitud de veces en los diarios y en los cuadernos de los barcos y se han plasmado ciertamente en muchos artículos y vídeos. Hoy vamos a ver algunas de estas historias que quizás no conozcáis. El Ogopogo. Lago Okanagan, Columbia Británica, Canadá. Un lago aparentemente tranquilo. Pero en lo más profundo de sus aguas existe un monstruo increíble que fue descrito por multitud de personas a lo largo de la historia. El primer avistamiento ocurrió en 1926. Cuando 30 personas que viajaban en un autobús vieron un monstruo parecido a una enorme serpiente en el lago. Las 30 personas afirmaron haberlo visto, así que es evidente que los testimonios no han sido un engaño. 30 años más tarde fue filmado cerca de la costa por un camarógrafo. Análisis posteriores mostraron una especie de objeto enorme moviéndose por el lago. Pero el avistamiento más increíble, que incluso pudo terminar en un peligroso ataque, fue en 1989. Ese mismo año, Ken Chaplin y su padre Clem viajaban por el lago cuando una gran criatura golpeó el agua con su cola. Chaplin afirmó que el animal medía unos 4,5 metros de largo. El supuesto testigo también afirmó que regresó al lago unas semanas después con su padre y su hija Cory y volvió a filmar un animal similar. El cocodrilo gigante. Mayo de 1901. Un enorme barco llamado Grangense navegaba por las costas de Carolina del Sur, en el Atlántico Occidental, cuando de repente apareció una enorme criatura monstruosa parecida a un gran cocodrilo, con unos dientes de unos 15 centímetros de largo. El capitán del barco dijo a su tripulación que guardaran el secreto porque si lo contaban los tratarían como borrachos o locos. Pero todos ellos se dieron cuenta de que no eran los únicos que habían visto algo allí, pues unos años antes ya se habían reportado encuentros con una criatura similar en el mismo lugar. En concreto, 71 años antes, el barco Eagle navegaba el 23 de mayo de 1830 por la misma zona, cuando un enorme cocodrilo marino emergió de las aguas. El capitán Deland acercó su goleta a menos de 22 metros de la bestia y le disparó con un mosquete a la cabeza. Alcanzado por el proyectil, el monstruo se sumergió debajo del navío y lo golpeó repetidas veces con la cola, provocando serios desperfectos en el casco. El Kraken. Muchas historias se han contado de este terrible monstruo, pero quizás el encuentro más increíble lo protagonizó el intrépido capitán John Ridgway, que cruzaba el Atlántico en un bote de remos,
pues vio un monstruo pocos minutos antes de la medianoche del 25 de julio de 1966. Su compañero, el sargento Chai Blit, que más tarde se convertiría en un balandrista de fama mundial, estaba profundamente dormido. Mientras remaba, Redway oyó un ruido parecido a un silbido. Y de pronto vio una serpiente de 10 metros de longitud, con el cuerpo fluorescente, que se acercaba a toda velocidad. Poco después se sumergía debajo del bote y no volvía a aparecer. Sin duda, esta rara serpiente podría ser uno de los tentáculos del temido Kraken. Muchos zoólogos creen que el Kraken, un pulpo gigante que aparece en algunas leyendas noruegas, corresponde probablemente a los calamares gigantes del género Architeuthis, que habitan en las profundidades del océano y pueden alcanzar 20 metros de longitud. El cachalote es el único animal que se atreve a enfrentarse a estos monstruos, produciéndose entre ellos encarnizadas batallas. En el año 1857 se probó al fin la existencia de este tipo de pulpos gigantes, y hoy en día también se ha probado la existencia de calamares gigantes en las profundidades del mar de aproximadamente 15 o 20 metros de longitud. El Leviatán. El Leviatán es una gran serpiente marina que aparece en los textos bíblicos. Este tipo de animal es lo más parecido a una serpiente marina gigante con cabeza de dragón que emerge de los mares, provocando auténticos destrozos a los osados marineros que se atreven a surcar las aguas donde habita. Durante el siglo XVII se realizaron la mayor parte de avistamientos en la costa de Nueva Inglaterra, durante la reunión de la Linnean Society, el 18 de agosto de 1817. Incluso se le dio el nombre científico a una serpiente terrestre como Scoliophis atlanticus, pensando que se trataba de una forma juvenil de una serpiente marina. El avistamiento más famoso de una serpiente marina es probablemente aquel descrito por oficiales y tripulantes del HMS Daedalus durante 1848, cuando estaban en ruta hacia Santa Helena en el sur del Atlántico. Durante su regreso a Inglaterra, el capitán Peter O'Maguire envió una descripción detallada al almirantazgo y a Times sobre lo que había visto. El relato del capitán incluía la descripción de una especie de serpiente de mar de más de 18 metros de largo, a la que divisaron durante cerca de 20 minutos. El animal, de una especie desconocida, nadó alrededor del Daedalus, emergiendo durante algunos instantes para emitir un largo sonido que parecía el llanto de un niño. Esta serpiente se mantuvo todo el tiempo a distancia de la embarcación y en la única oportunidad que tuvieron, los oficiales le dispararon sin obtener ningún resultado. El monstruo se sumergió en las gélidas aguas y no se volvió a ver por la zona. La bestia marina de Dover. Existe un caso interesante respecto a esta gran bestia en el año 1916. Pero años antes, el 13 de diciembre de 1857, ya habían aparecido en otra ocasión en el Pacífico Sur, cuando los marineros del barco mercante Castilla vieron un enorme animal marino que había emergido a unos 200 metros del navío. El capitán pensó que se trataba de una ballena y ordenó a sus hombres descender en un pequeño bote para arponear al animal. El bote descendió con 12 marineros experimentados y se acercó con cautela. Cuando llegó a 50 metros de la joroba que sobresalía de la línea de agua, informaron que la cosa se asemejaba a una gran boya cubierta de manchas blancuzcas. Pero de repente,
un enorme monstruo con una gran cabeza de tortuga emergió de las aguas. Según los informes, tenía la piel blanca y áspera y unas aletas dorsales cuadradas. También se reportó un fuerte olor a sal que emanaba de la criatura, que al verlos se sumergió. Los hombres intentaron disparar con sus mosquetes al animal, pero sus armas solo le hacían cosquillas. Lo más increíble es que la suerte ese día estaba de parte del barco, ya que al cabo de pocos minutos el animal desapareció. Los apuntes sobre esta criatura reportan que tenía 50 metros de longitud. Esto solo fue un pequeño precedente de lo que iba a pasar años más tarde, en 1916, cuando el buque HMS Culver, que patrullaba la costa inglesa durante la Primera Guerra Mundial, avistó una estela en el fondo marino. Al investigar con más cuidado, los marineros notaron un grupo de extrañas burbujas que despedían un olor a azufre. Varios peces muertos flotaban a lo largo de toda una franja. Creyendo que se trataba de una especie de erupción marina, el navío se dispuso a abandonar la zona, cuando repentinamente una especie de animal nunca antes vista salió del agua y chocó violentamente con el Culver. Los hombres corrieron a sus puestos pensando que se trataba de un submarino alemán a punto de lanzarles torpedos. El Culver se apartó rápidamente y fue perseguido por la criatura desconocida cuya forma se asemejaba a una boya deforme de coloración pálida. Los vigías informaron haber visto a una criatura enorme emerger por lo menos en 2 ocasiones y nadar junto al navío. Finalmente, la enorme criatura acabó por sumergirse y alejarse. Pero días después se reportaron incluso hundimientos de barcos por culpa de esta criatura que se cobró en 1916 casi 40 víctimas mortales, que poco después fueron consideradas víctimas de guerra. Como podemos comprobar a través de numerosos relatos, existen cientos o miles de especies marinas desconocidas en el mar que están allá abajo. Bestias, monstruos que se hallan sobre todo en alta mar. Bestias que no se quieren reconocer como tales, principalmente para no causar alarmismo, pero bestias que en definitiva han causado la muerte de numerosas personas a lo largo de la historia. Y eso es algo innegable. Hasta la próxima, amigos.